Son las 7 de la tarde con 36 minutos. Vamos a hablar de un libro que se está presentando, lo voy a mostrar aquí a la cámara. Lo presenta Hernán Larraín Mate, La derecha liberal sí existe. Un texto que cuenta la historia de Bópoli, del partido Bópoli, el partido del que Hernán participó en su fundación hace casi 10 años, y de los hechos políticos y sociales que han marcado nuestra historia reciente y que lo han tenido como protagonista, por supuesto, ¿no? Los gobiernos de Sebastián Piñera, el estallido social, los procesos constituyentes, la irrupción de las nuevas derechas, los populismos. No ha sido poco, Hernán. ¿Cómo estás? Gracias por venir al programa. No, Pablo, muchas gracias por la invitación. Encantado. Lo que pasa es que los últimos años de Chile han sido vertiginosos. Veníamos, por así decirlo, de una cierta trayectoria y me atrevería a decir que desde el estallido en adelante todo cambió y hemos estado buscando encontrar nuevamente esa ruta y lo intentamos con los procesos constituyentes, fallamos, no una vez, dos. Tú fuiste constituyente. Claro, me tocó estar en la primera convención. En la primera. Y siento que eso lamentablemente nos ha acompañado. Y en este libro, que es una crónica personal, es un relato en primera persona, yo cuento un poco desde mi experiencia lo que fue partir con el gobierno de Sebastián Piñera 1 y hago un punto en el 2011. El 2011, creo yo, hay que mirarlo con atención porque es donde se producen los primeros jaques al modelo, ¿cierto? Los primeros debates más profundamente sobre el curso de nuestra historia. Ahí había un grupo de líderes estudiantiles, hoy nos gobiernan, pocos años después, y también de la reacción que hay entre un grupo de personas en la centro derecha, entre comillas, una nueva generación, que también se plantea en este nuevo escenario qué hacer. Y es así como nace en el mundo de las ideas un centro de estudios primero, horizontal, y después Felipe Cas, Luciano Bruscoque y otros se aventuran, y yo me sumo después al desafío de construir un proyecto de centro derecha liberal, que es la historia de Bópoli. Ya, el título del libro, y buena parte de lo que tú expones en él, da cuenta de una defensa de algo, del liberalismo, ¿no? Que pareciera como que está en problema, que está en riesgo de extinción, que está amenazado, o por lo menos hay muchas señales de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿sientes que estás como tratando de salvar algo? ¿Es algo que se puede salvar? ¿Qué podrías decir de este intento y de las posibilidades reales de que esto sobreviva? Bueno, el liberalismo, habrá que poner en contexto, en Chile y en el mundo están en jaque. Este grupo de ideas que por décadas y siglos, podemos decir, tuvo un impacto tan potente en las sociedades: democracia liberal, Estado de Derecho, igualdad ante la ley, separación de poderes, y después, en términos económicos, ¿cierto?, la economía abierta, el libre comercio a nivel global, tuvo un protagonismo y un impacto social tan potente. Muchos creyeron incluso que este grupo de ideas había ganado para siempre. Acuérdate del libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, ¿cierto? Pero la historia tenía sorpresas, ¿cierto? Y hoy día el liberalismo está desafiado, está puesto en jaque. Hoy día los populismos la llevan, los caudillos mesiánicos la llevan, con expresiones en la izquierda, en la derecha, en distintas partes del mundo. Y muchos apuntan y dicen: oye, el liberalismo parece que ya cumplió una etapa. Y lo que yo busco hacer, ¿cierto?, es que el liberalismo asuma que está en un problema. Este es un diagnóstico que creo que hay que partir por ahí, digamos, no decir, no, está todo bien, sí, es una cosa momentánea. No, yo creo que está en jaque. Y en el libro, al menos para la realidad chilena, yo busco, por un lado, contar una historia, poner en contexto el esfuerzo que hemos hecho, pero también decir que tenemos que volver a pensar en el liberalismo, y hacerlo más audaz, más radical incluso, para enfrentar un escenario súper complejo. La grande mayoría de la ciudadanía está muy distante de la política, dejó de creer en los partidos. Vean, los índices de confianza en el Congreso, en todos los partidos políticos, están en el suelo, y empieza a buscar soluciones alternativas. En Estados Unidos lo encontró con Trump, en Latinoamérica hemos tenido todo tipo de experiencia en todos lados. Hoy día en Argentina está muy de moda Milei, Bukele, AMLO antes en México. En fin, y yo creo que el liberalismo tiene una gran tarea que hacer, pero tiene que hacerse preguntas de fondo. Y yo busco dar algunas pistas sobre eso. Ok, para los que están oyendo y que, claro, tienen una idea, una aproximación a qué es lo liberal, ¿no?
lo que ha sido, lo que ha significado en la historia política del mundo. ¿Cómo tú harías la diferencia con los libertarios que hoy día están muy presentes en la conversación política, ¿no? Y que también esgrimen la libertad como elemento clave de su discurso? ¿Cuáles son esas diferencias que los ponen, digamos, en esta postura que tú dices que hay que radicalizar? Pero es que además los libertarios se ven hoy día como lo más radical, entonces no es una tarea muy sencilla. Es muy cierto eso. ¿Ah? A ver, vamos por lo básico, ¿cierto? El liberalismo, que además es una familia que tiene distintas tradiciones. Exacto, claro. Yo me siento parte de lo que se llama el liberalismo más clásico. Okay. Hay liberalismo igualitarista, tiene expresiones en la izquierda. En Chile, un libertario igualitario son, por ejemplo, Andrés Velasco, un Oscar Landerreche, o en el mundo de las ideas, un Carlos Peña. Tiene el liberalismo clásico expresiones como, creo yo, por ejemplo, Sebastián Piñera. Yo defiendo a Piñera como un liberal, como un reformista. Tú lo planteas en el libro, un demócrata en toda hora. Creo hoy día que Evelyn Matei tiene bastantes características de un perfil liberal. Pero emerge efectivamente hacia la derecha el fenómeno de los libertarios, que, habrá que decir, existen hace mucho tiempo, pero hoy día han vuelto a tener una conexión más política, ya no solo en el mundo de las ideas. Bueno, los libertarios tienen una distancia muy importante con el Estado, para empezar, con el rol del Estado, ¿cierto? Creen en un Estado mínimo y ojalá casi ausente. En cambio nosotros sí creemos que el Estado cumple un rol, ¿eh? Pero es distinto. Ellos creen en una economía, hay algunas versiones incluso más radicales. Recordemos, por ejemplo, Javier Milei. Antes de ser presidente era partidario de eliminar el Banco Central, instituciones económicas que son fundamentales. Por supuesto, impuestos bajos, esto está súper conectado, y una cierta distancia con la idea, por ejemplo, de una democracia plural, ahí donde existen distintas visiones y tendencias. Nosotros, los liberales, creo, abrazamos el pluralismo. No creemos tener una verdad, tenemos una visión, tenemos convicciones y convivimos con diferencias. Y por eso, por ejemplo, entendemos que la izquierda, que es un adversario ideológico, es, cuando tienes representación política, un otro con el cual tú tienes que dialogar, conversar y buscar reformas y acuerdos. Muchos libertarios consideran de que toda forma de generar un acuerdo con el adversario, ellos lo llaman enemigo, y hay otra diferencia, en un lenguaje mucho más radicalizado, es algo con que tú no puedes construir acuerdos porque es una forma de concesión a tus propias convicciones. Y así empiezan a notarse ciertas diferencias, y yo creo que ellos apelan a un nicho más duro, y no necesariamente buscan gobernar para todos. Y ahí tenemos, creo yo, otra diferencia muy profunda respecto de la gobernabilidad. Cuando tú cuentas la historia del partido, Evópoli, y la intención que tuvieron de renovar la derecha, ¿no? De despinochetizarla, que es un elemento, importante, ¿no?, para lograr esa renovación. Y dices también que Evelyn Matei es liberal. ¿Cómo conectan las declaraciones cuando ella dice que las muertes del golpe eran inevitables? ¿Cómo conecta esa historia vital que tiene Evelyn Matei con su padre, con la historia, con esa idea liberal de renovación de la derecha? Bueno, primero, efectivamente, Evópoli, desde su origen y nacimiento, tenía un compromiso con la democracia, las instituciones y los derechos humanos muy importante, y hemos buscado ser muy consistentes con eso. Para los 40 años hicimos una declaración, yo hago una reflexión sobre eso y todo su alcance. Y efectivamente, esto de hecho habla de las dificultades que hemos tenido, ¿cierto? Porque hay un mundo en la derecha que tuvo un vínculo político y emocional con la dictadura. Llamó a votar que sí el 88 para que estuviera el dictador 8 años más. Y por lo tanto, somos parte de un grupo que ha ido buscando democratizar el sector. En esto creo que Sebastián Piñera jugó un rol clave, fundamental, ¿cierto? Alguien que votó por el no y que fue en todos los momentos una persona extraordinariamente clara y nítida en esto. Ahora, efectivamente, cuando se surgieron esas declaraciones de Evelyn Matei, habrá que recordar, que salir a precisarlas. Y yo me quedo, solo porque creo que es importante subrayarlo, con su compromiso con la democracia y con los derechos humanos y con la condena a las violaciones de los derechos humanos. Ahora, en esas declaraciones, somos varios que en la centro derecha lo hemos salido a decir, hubieron cuestiones que son debatibles. ¿Era o no evitable el golpe? En fin. Patricio Elwin, Eduardo Frei y otros están en esa posición. Yo creo que, como toda obra humana, era evitable. Nosotros no somos unos seres humanos que vivimos bajo un guión de un tercero que nos lleva inevitablemente a las circunstancias. Ahora, lo que sí me parece complejo es hacer distinciones entre las muertes.
cuando se dice que unas muertes son evitables y otras no, esa distinción en algunos años sí, en otros no. Bueno, yo creo que todas esas muertes son y fueron por agentes del Estado, son todas dolorosas, y por tanto creo que esa declaración fue un error. ¿Y tú crees que Evelyn Matei podría llegar a ser un gobierno más cargado hacia a este mundo liberal que ustedes aspiran? Bueno, yo creo que Evelyn Matei, si uno ve su trayectoria, es una persona que ha estado siempre comprometida con un proyecto político en democracia, para ser justo, desde que ingresó a la Cámara de Diputados en la primera elección en el 89, y creo que en su perfil político, si uno es riguroso con sus votaciones, siempre ha tenido una visión liberal, reformista, en muchas materias, por ejemplo en materias valóricas, siempre bastante a la vanguardia de su propio sector. Pienso en el aborto, presentó tempranamente un proyecto de ley en esa materia, y ha defendido, por ejemplo, el aborto en 3 causales, y se cruzó en el segundo proceso constitucional con los republicanos cuando buscaron hacer retroceder esas normas. Así que yo creo que en lo sustantivo sí, ella es una persona que tiene un perfil liberal y nosotros sin duda podemos construir un proyecto y sumarnos además al liderazgo que está ella en este momento llevando adelante. Cuando tú hablas de ese perfil liberal, así como lo describes, ¿no? Y las cosas que tú destacas, por ejemplo, de Matei, de Piñera, y la definición que haces para diferenciarte de los libertarios, por ejemplo, ¿podría Carolina Toá ser considerada liberal? Ella, cuando lanzó su candidatura, habló de un gobierno de progreso, cohesión social y seguridad, que son 3 ejes que tú incluso como que mencionas en un proyecto futuro, hacia el final del libro. Bueno, yo diría que Carolina Toá es en lo sustantivo una socialdemócrata, así ella se define a sí misma. Claro, por supuesto. ¿Cierto? Pero dentro de ese perfil, y también hay que decirlo, en el mundo del PPD, que es donde ella viene, hay expresiones liberales de izquierda, no cabe ninguna duda. Ahora, yo creo que ese perfil liberal del PPD se fue desdibujando, y Carolina Toá con ese mundo. En parte, por ejemplo, cuando fueron impugnados por el Frente Amplio y, entre comillas, esa nueva izquierda, poniéndolos de rodillas moralmente respecto a la obra de la concertación y los últimos 30 años, ¿cierto? Las concesiones, administrar el modelo. Y bueno, creo que cuando Carolina Toá defiende con pasión el texto constitucional del primer proceso, creo que defendió un texto que no generaba unidad y cohesión, generaba más bien divisiones, ¿cierto? La pluriconstitución que se le puso al frente, y yo creo que eso desdibujó un perfil liberal. Y por último, creo que estar en alianza, en sociedad, con sectores del Frente Amplio y para qué decir del Partido Comunista, hacen que ese perfil liberal también esté muy tensionado, creo yo. Tú dices, Sebastián Piñera era un liberal, pero él no estaba de acuerdo, y tú lo cuentas, con la creación de Evópolis. Él tenía otra idea. Sí, no creo que eso roce con lo liberal, creo que eso es una pero más por lo estratégica. menos no pensaba que había que hacer un partido nuevo para profundizar ciertas ideas de renovación en la derecha. Él creía que lo que necesitaba la derecha, y lo discutimos un par de veces, no era la necesidad de más partidos y centros de estudio. Él creía que había que fortalecer las estructuras existentes. Y por lo tanto, cuando emergió la idea de Evópolis, en ese minuto fue como, ¿para qué? ¿Para qué si está Renovación Nacional, está la UDI? En Renovación Nacional, recuerdo, me decía Sebastián Piñera, hay expresiones, hay liberales. Y por tanto, ustedes podrían armar su lote ahí. Pero la verdad es que nosotros, y esto le pasó a muchos, sentían que en los espacios tradicionales era muy difícil emprender, tener un espacio, diferenciarse. Y nosotros sentimos de que había una oportunidad de generar un espacio que complementara. Nosotros no veníamos a reemplazar nada, veníamos a sumar, a generar un ámbito, un espacio también para una nueva generación que había nacido en democracia, que tenía valores propios de la modernización capitalista, ¿cierto? Mucho más liberales en lo cultural, y que tal vez en los partidos tradicionales ese espacio de representación no existía. Sin embargo, hoy día, esta tesis de fortalecer los partidos grandes y de evitar la proliferación de partidos empieza a tomar nueva fuerza. De hecho, ustedes han estado detrás de un proyecto de cambio del sistema político. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Valió la pena hacer Evópolis? Mirado con la distancia del tiempo y con el análisis actual. Bueno, es una pregunta. Yo por supuesto que sí que sí. Esto es como negar un hijo. Bueno, pero... No, yo creo que por supuesto que Evópolis ha hecho una contribución en los últimos años a la política chilena. Yo lo defiendo con pasión en el libro. Rescato, por ejemplo,
el rol que jugamos en ese momento complejísimo del estallido, cuando Gonzalo Blumel pasa a tener la responsabilidad del Ministerio del Interior, recordemos lo que era el orden público, y no solo eso, le tocó liderar y encabezar las negociaciones para el acuerdo del 15 de noviembre, que significó una salida democrática e institucional a una crisis que tenía alternativas, pero eran todas con sangre. Ignacio Briones, que jugó un rol en el Ministerio de Hacienda, que también destaco. Este es un partido, habrá que recordar, el único que votó en contra de todos los dañinos retiros previsionales, una medida extraordinariamente popular, pero hoy día somos todos conscientes que dañó profundamente la economía, y creo que esa seriedad y esas convicciones le han aportado al país y también a la centroderecha. En esas circunstancias en que asumieron Blumel y Briones, en dos cargos súper importantes, ¿fueron un poco al sacrificio? Pienso en... Se dice mucho que la generación de Gabriel Boric llegó muy temprano a gobernar. ¿Llegaron muy temprano en Evópolis a ocupar esos importantes cargos del gabinete? Bueno, yo hago ese punto en el libro, ¿cierto? Yo creo que tanto esas responsabilidades como lo que hicimos con los retiros, en fin, y la actitud que hemos tenido en una serie de proyectos que son populares pero no buenos para el país, y hemos sido firmes en eso, han dañado nuestra identidad. Esto que era lo nuevo de la centroderecha, que era un fenómeno emergente, recordemos a Felipe Kast en la primaria del 2017, tuvimos un muy buen resultado parlamentario, pero las circunstancias nos puso ahí. Y yo creo que cuando tú haces un partido político, tienes que estar dispuesto a asumirlas. Y yo creo que nosotros lo hicimos, yo creo que fue duro, pero para eso entramos en política. En ese ánimo de mantener identidad, ¿valió la pena apoyar a Kast en la segunda vuelta presidencial? Bueno, también lo subrayo como un elemento que afectó nuestra identidad, ¿cierto? José Antonio Kast es una figura que está muy a la derecha, que tiene un carácter muy conservador, que tiene muchas diferencias con nosotros, y en política tú te ves enfrentados a decisiones complejas. Y la segunda vuelta nos vio obligados a tener que elegir entre dos opciones, porque yo creo que en democracia hay que elegir, aunque sea el mal menor. Y fue José Antonio Kast o Gabriel Boric. Y nosotros optamos por José Antonio Kast. Fue duro, pero yo, como he dicho otras veces, veo el gobierno de Gabriel Boric y todo lo que ha pasado y se me pasa un poco eso. En el sentido de que creo que en términos de mal menor hicimos lo correcto, aún asumiendo que esto afectó a nuestra identidad. Y fortaleció la de Kast o la de las otras derechas. Bueno, en parte sí, exactamente. El haber pasado segunda vuelta le dio y fortaleció su posición. Y hoy día estamos, de hecho, y seguimos, de hecho, en una batalla entre derechas. ¿Y si estuvieran nuevamente en ese escenario? Si es Kast el que va a la segunda vuelta, ¿volverían a apoyarlo? Bueno, yo voy a trabajar con pasión, energía, y voy a adelantar muy temprano para que Evelyn Matei pase segunda vuelta y no nos veamos enfrentados nuevamente a ese dilema, ¿te fijas? Y hoy día, afortunadamente, Evelyn Matei, desde ya hace más de un año, lidera las encuestas. Yo creo que es la persona que tiene todas las condiciones hoy día para gobernar. Yo creo que Chile Vamos tiene que hacerle una pregunta al elector de derecha y en general a toda la ciudadanía, y es quién hoy día es capaz de levantar Chile. Yo tengo la convicción que Evelyn Matei tiene la experiencia, los equipos, la trayectoria, el conocimiento del Estado para poder hacerlo. Y en un segundo elemento, yo creo que ella es, todas las encuestas son muy consistentes en esto, es la más competitiva. O sea, para evitar un segundo gobierno como el de Gabriel Boric, es Evelyn Matei y no José Antonio Kast quien garantiza esa posibilidad. Si se aprueba una reforma al sistema político que ustedes han empujado, Así es. Paradojalmente, Evópolis podría desaparecer. Así es. ¿Ustedes están dispuestos a eso? Bueno, si están impulsándolo es porque lo están, pero la pregunta en realidad tiene que ver más bien si confían en la permanencia o creen que hay que hacer ciertos sacrificios por la patria. ¿Cómo ves el futuro de Evópolis en definitiva? Bueno, creo que esto exige una pequeña reflexión previa antes de hablar de Evópolis. Chile hoy día en parte está entrampado, en parte está estancado. Hay varios motivos, pero uno de ellos es la crisis de su sistema político. Hoy día todos sabemos de que con la cantidad de partidos que hay en el Congreso, este país es ingobernable. Y por lo tanto, tenemos que corregir eso si queremos que Chile vuelva a estar en una ruta, en una trayectoria de progreso. Y por eso hemos empujado con tanta seriedad y por tanto tiempo una reforma del sistema político que, entre otras cosas, ponga, por ejemplo, un umbral.
y que pasemos de veintitantos partidos a un grupo más acotado de partidos que sean fuertes y que efectivamente tengan capacidad de representar a la ciudadanía que hoy día ya ve el Congreso y de un circo, lamentablemente. Si en ese camino Evópolis desaparece, bueno, ese es un riesgo, pero yo creo que lo que esto va a hacer es que va a obligar a los partidos a sobrevivir. Y creo que eso nos va a obligar a ser más competitivos, a buscar más candidatos, ¿te fijas? Los incentivos que genera el cambio es a reactivarse y no, entre comillas, como muchos otros partidos, a sobrevivir en este esquema. O sea, tiene una mirada optimista, por lo tanto, de lo que pueda pasar. Desafiante. Ya, desafiante. Porque podemos morir en el camino. Ahora, respecto del avance de ese proyecto, ¿eres optimista? Soy escéptico. Habrá que recordar que en el segundo proceso constitucional, los expertos lograron una reforma bien sustantiva en la propuesta que le hicieron a los consejeros. Oye, y fue unánime. O sea, de los 24 expertos, desde el Partido Republicano al Partido Comunista, firmaron un conjunto importante de medidas. Luego, la conversación se ha ido reduciendo y hoy día cada vez más pequeño, y si se llegara a aprobar, va a ser un avance marginal. Y yo espero que si Evelyn Matei gane, podamos empujar una reforma al sistema político más profunda y poder corregir los problemas de gobernabilidad que tenemos. Hernán Larraín, te quiero dar las gracias por haber venido al programa y por esta conversación. Muchas gracias, Pablo. Muy bien. El libro